El régimen iraní está temblando, desmoronándose ante los ojos de todo el mundo. Durante años, el régimen había establecido una estructura que desafiaba al mundo entero sin suplicar ayuda. Utilizó la presión occidental para crear caos y avivar el conflicto regional con el fin de fortalecer el régimen. Toda la estructura que llamaba resistencia se alimentaba de esto. Sin embargo, el bloqueo de Estados Unidos a Irán ha sacudido la base misma de la ideología del régimen y los pilares en los que se apoyaba. Porque esta vez, el bloqueo apuntó a todo lo que mantenía vivo el sistema del régimen. Y en su desesperación, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, huyó secretamente a San Petersburgo esta semana para suplicar ayuda a Putin. Llevaba consigo una larga lista, desde sistemas de defensa aérea hasta aviones de combate, e incluso intercambio de inteligencia. En resumen, todo lo necesario para la supervivencia del régimen. Pero la salvación en la que Teherán apostaba no estaba allí. El régimen enfrentó una realidad completamente diferente. Solo nuestra asociación estratégica continúa y estamos por la paz. Frases diplomáticas indirectas. Promesas que parecen significativas pero que en realidad están vacías. No se enviaron tropas, no se aprobaron transferencias de armas y no se lanzó ningún salvavidas económico. Esta postura pasiva no era una señal de debilidad, sino una trampa geoestratégica perfectamente diseñada y calculada. Rusia no solo estaba cortando los puentes de Irán mediante la inacción, sino que también estaba fortaleciendo sus nuevos puentes con Pekín, al hacer que China apuñalara a Irán por la espalda. En el corazón de esta doble traición yace una ecuación muy simple. El principio de que lo más deseado es siempre la mayor debilidad se aplica aquí. Y Putin conocía tanto los deseos como las vulnerabilidades de Teherán y Pekín. Todo lo que tenía que hacer era aparecer en el escenario junto a Irán y no hacer nada. Las frías matemáticas en el corazón de este mecanismo son suficientes por sí solas para explicar la lógica detrás de la traición. Hace solo unos meses, el crudo Brent se cotizaba alrededor de la banda de $40. Con el cierre de facto del estrecho de Hormuz, se descontroló. La obstrucción de esta arteria principal, que transporta una quinta parte del suministro mundial de petróleo, envió ondas de choque a través de los mercados y empujó los precios al umbral de $120. El pánico global sirvió como un salvavidas para Moscú. Habiendo perdido la mitad de su capacidad de producción, Moscú vendió el suministro limitado restante a precios exorbitantes que se habían triplicado, y así encontró una manera de financiar sus operaciones militares en Ucrania mientras simultáneamente subsidiaba el descontento interno. La ecuación es brutalmente simple. Si Moscú o Pekín hubieran intervenido y dado a Irán lo que quería, el bloqueo en el estrecho de Hormuz podría haberse levantado, o Putin podría haber llegado a un acuerdo con Trump. Lo hicieron antes con respecto a Ucrania. Podrían haberlo hecho de nuevo. Podrían haber alcanzado un acuerdo rentable simplemente dando a Trump lo que quería. Sin embargo, la ecuación de la traición es un cálculo despiadado de costo-beneficio. Un escenario así podría haber devastado la economía de guerra de Rusia, ya luchando con déficits presupuestarios desde sus cimientos. Por eso Moscú eligió observar a Teherán ahogarse en el bloqueo desde lejos en gran silencio. Retener ayuda aquí no fue un acto pasivo. Fue una estrategia activa que maximizó los márgenes de beneficio. El concepto de alianza se rompió en el filo agudo de los cálculos de interés. La anatomía de la traición no se limitó solo a los cálculos del Kremlin. Simultáneamente, un inmenso cambio de eje geoeconómico estaba en marcha en Pekín, porque mientras Teherán era vendido en Moscú, Pekín ya había tomado el asiento del comprador. El silencio de Beijing en esta crisis no fue una coincidencia porque la ausencia de cualquier apoyo concreto de China para Irán y su apariencia de permanecer indiferente descansaba directamente en la garantía de Moscú. Cuando Hormuz se cerró, China enfrentó una brecha diaria de suministro de 4 a 5 millones de barriles. Si Beijing hubiera estado por su cuenta, esta brecha habría obligado a China a negociar con los Estados Unidos en los mercados globales. Pero Putin estaba al otro lado de la línea. Rusia maximizó el oleoducto ESPO, aumentó los envíos desde puertos del Pacífico y comenzó a bombear casi 2,1 millones de barriles por día a China. Alto precio, alto volumen por tierra, ni dependiente de Hormuz, ni al alcance del bloqueo estadounidense. Rusia ascendió a la posición de mayor proveedor de China. La estructura llamada el Eje Oriental se estaba reformando ante los ojos de todos. A medida que Irán era eliminado del campo, China y Rusia profundizaron su dependencia mutua y construyeron un nuevo monopolio energético entre ellos. La dependencia de China del petróleo ruso ahora supera el 20%. Pekín está priorizando los proyectos del gasoducto Poder de Siberia II, aumentando las inversiones en la ruta del Mar del Norte y construyendo un corredor energético terrestre completamente independiente del riesgo marítimo.
La implicación es clara. Incluso cuando esta crisis termine, Irán no podrá regresar al mercado chino en los términos antiguos. Moscú ocupó el lugar que Teherán dejó vacío. Los acuerdos son a largo plazo. La inversión en infraestructura es permanente. La eliminación de Irán del eje oriental no es una pérdida temporal, es una resta permanente. Y otro detalle sorprendente de la escena de traición está oculto en la cronología de las operaciones de evacuación. China había comenzado a retirar a sus ciudadanos y personal corporativo de Irán incluso antes de que estallaran hostilidades activas entre Estados Unidos e Irán al borde de la guerra. Después del 21 de abril se lanzó una segunda y más extensa ola de evacuaciones. En el mismo periodo, Rusia aceleró la operación para retirar a sus propios ingenieros y especialistas de la planta nuclear de Bushehr, instalaciones portuarias críticas y los nodos estratégicos del sector energético. Los retirados no eran ciudadanos comunes. Eran especialistas en campos que constituyen la ventaja estratégica de Irán: plantas nucleares, seguridad portuaria, infraestructura energética, instalaciones técnicas críticas, gerentes, ingenieros y técnicos. Cada línea de apoyo técnico que el régimen necesitaría para salir de la crisis estaba efectivamente bloqueada junto con las sillas vacías dejadas por estos especialistas. Esto no es un veredicto de que el régimen no sobrevivirá, es un reflejo de lo que la práctica en el terreno está diciendo. Uno de los mensajes más claros que un Estado puede enviar a su aliado es la decisión de retirar a su propio personal crítico. El hecho de que este mensaje fuera entregado en el mismo periodo tanto por China como por Rusia, con lo que parece ser una coordinación en el tiempo, destaca como uno de los indicadores más concretos de la verdadera naturaleza de la alianza. La dimensión logística de la traición se manifiesta de otra forma a lo largo de la ruta del Mar Caspio. La cuenca del Caspio había sido posicionada durante mucho tiempo como una vía comercial más allá de la vigilancia occidental, con envíos de armas no registrados entre Irán y Rusia a través de este cuerpo de agua cerrado. Esta ilusión aislada de seguridad fue destrozada por golpes inesperados. Las avanzadas capacidades de ataque de Israel apuntaron a las instalaciones navales de Irán en el puerto de Bandar Anzali. Los astilleros sufrieron graves daños. Al norte, las fuerzas ucranianas neutralizaron plataformas de perforación en el Caspio pertenecientes a la compañía Lukoil. Estas operaciones desde dos direcciones separadas sacudieron la seguridad de la región desde sus cimientos. Lo que es más sorprendente, sin embargo, es que Moscú no dio ningún paso concreto para proteger este corredor crítico. Teherán exigió patrullas navales urgentes a Moscú para asegurar la ruta. El comercio en la sombra que atravesaba el Caspio era la arteria del flujo de efectivo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el mecanismo de soporte vital a largo plazo del régimen. La flota del Caspio de Putin o carecía del equipo para enfrentar tales amenazas asimétricas, o el colapso de la línea coincidió una vez más con la aprobación silenciosa de Moscú. En términos de resultado, no hay diferencia práctica entre los dos porque el cierre de la ruta del Caspio significa directamente el bloqueo de la flota sombra del IRGC. Los barcos de carga están detenidos en los puertos, mientras que los componentes de guerra electrónica que debían llegar desde Rusia permanecen atascados en almacenamiento. Esta arteria financiera, crítica para el régimen, comenzó a congelarse lentamente en medio del mar que lleva su propio nombre, y Moscú no movió un dedo para detener el congelamiento. Aquí encontramos otra forma de traición, la indiferencia deliberada. Retener ayuda puede convertirse en una herramienta tan efectiva como infligir daño directo. Cuando se observa el panorama en el escenario, la indiferencia de Moscú también parece ser una jugada en el tablero de ajedrez. Todas estas realidades sobre el terreno están enviando poderosas ondas a las dinámicas internas de Irán. La ruptura de redes logísticas y la retirada de aliados han abierto profundas fallas dentro de la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria. Los drones Shahed suministrados a Rusia durante años, el apoyo de municiones y las fábricas conjuntas establecidas fueron legitimados ante la base con la promesa de que estarán con nosotros cuando los necesitemos. Pero, ¿cuál es la consecuencia física de este despiadado movimiento de ajedrez sobre el terreno? La magnitud de la traición no se limitó a las mesas políticas. Se convirtió en un pánico absoluto en las puertas fronterizas y un colapso total en la infraestructura. Observemos de cerca el epicentro de este éxodo. Comencemos con Rusia primero. El espacio aéreo de Irán está actualmente completamente cerrado debido a los aviones de guerra. En el área marítima hay un bloqueo naval de Estados Unidos. Solo quedan dos rutas seguras para que los extranjeros huyan del país: las fronteras terrestres de Turquía y Azerbaiyán. El centro de este éxodo y el punto de mayor congestión es la histórica puerta fronteriza de Astara en la frontera entre Irán y Azerbaiyán. En circunstancias normales, esta puerta es el corazón del corredor de transporte norte-sur, un punto de cruce económico rutinario para camiones comerciales y el comercio de maletas entre los dos países.
Sin embargo, hoy Astara se ha convertido en el principal corredor de evacuación para los aliados. Según informes de campo de la agencia Report, con sede en Azerbaiyán, y Euronews, solo entre el 1 y el 10 de marzo, 2.097 personas de 69 países diferentes fueron evacuadas rápidamente a través de esta puerta. Sin embargo, la composición demográfica de este número pinta un panorama mucho más oscuro que una evacuación civil rutinaria. La gran mayoría de los que se van son expertos en infraestructura que gestionan los proyectos de refinería y ferrocarriles de China y Irán, ingenieros senior que trabajan en las instalaciones energéticas de Rusia y personal de misiones diplomáticas de Tayikistán y Pakistán. En otras palabras, los que cruzan la frontera no son turistas, sino el grupo de expertos que controla los interruptores digitales y logísticos de Irán. La situación no es diferente en el eje occidental, no solo en el eje norte. El cruce de Megri, con su geografía desafiante en la frontera con Armenia, y especialmente las puertas fronterizas de Goris y Kapikoy que se abren a Turquía, son otros puntos críticos de presión de la ola de evacuación. Para los funcionarios chinos y rusos, Turquía sirve como el centro de tránsito internacional más estable donde pueden volar a sus propios países con confianza. Esta es la onda de choque precursora de una inminente destrucción masiva y colapso total del sistema. Vengo de Teherán, y hay mucho caos en la ciudad, mucho de esta red de relaciones que el régimen ha intentado mantener durante décadas con cuentos de asociación estratégica, se evaporó en segundos en el momento de crisis. La traición en las líneas del frente ahora es imposible de ocultar. Los llamados aliados están ocupados lanzando a Teherán al fuego y protegiendo sus propios cofres y recursos humanos críticos. La movida de Rusia es una traición a sangre fría que socava fundamentalmente las afirmaciones de una alianza a largo plazo y hace que las doctrinas militares sean inválidas. Durante meses, Irán suministró a Moscú miles de drones Shahed y misiles balísticos, arriesgando su propia seguridad nacional para alimentar la máquina de guerra rusa. Pero cuando la situación cambió, la respuesta de Moscú no fue más que palabras vacías resonando en los salones diplomáticos. No se tomó ni un solo paso concreto para proteger al régimen. Los sistemas de defensa aérea para proteger los cielos no fueron activados. Militarmente, solo compartieron inteligencia inadecuada y tardía. Y ahora, en la etapa más crítica, está en juego la traición económica y logística. Según un informe del 9 de marzo de The Moscow Times, los detalles reflejados en declaraciones del director ejecutivo de Rosatom, Alexei Likachev, revelan la seriedad de la operación. Como se indicó, 94 altos funcionarios fueron transportados a través de la frontera en vuelos especiales, mientras que 200 de los 639 ciudadanos rusos restantes fueron transportados en autobuses oscurecidos durante breves pausas cuando la probabilidad de bombardeo disminuía. Esta operación de evacuación, aprobada personalmente por Putin, hace más que solo salvar vidas. También llevó a la suspensión indefinida de nuevos proyectos de reactores nucleares, que habían estado en construcción desde 2017 en medio de una gran campaña de propaganda. Rusia parece haber abandonado su inversión nuclear de décadas y de miles de millones de dólares, considerándola indigna de protección. Por otro lado, la medida de China ha complicado mucho más la situación. La embajada china evacuó inmediatamente a 791 miembros críticos del personal a través de Azerbaiyán en la primera etapa, mientras se implementaron planes de acción de emergencia similares para los miles de expertos que quedaron atrás. En papel, se estima que el número de ciudadanos chinos en Irán está entre 5.000 y 9.000. Esta cifra puede parecer una pequeña minoría para una población tan grande. Sin embargo, esto es un gran error estratégico porque estos ciudadanos chinos son el grupo de expertos que gestiona las líneas vitales de Irán. Son técnicos de refinería, operadores que gestionan puertos de aguas profundas, expertos en señalización de redes ferroviarias y gerentes clave de los famosos proyectos de la Franja y la Ruta. Cuando este grupo de expertos abandona el país, solo quedan montones de hierro y concreto inútiles. El régimen iraní debe enfrentar la realidad de que sus aliados no solo han drenado físicamente, sino también sistemáticamente al país. La retirada rusa, en particular, representa un gran golpe para la planta de energía nuclear de Bushehr. La energía nuclear es un área demasiado compleja y peligrosa para ser gestionada por técnicos locales mediante métodos de prueba y error. Con la salida de los expertos rusos, el mantenimiento periódico de seguridad en la planta, la calibración digital de los sistemas de enfriamiento y la gestión de las barras de combustible están ahora en gran riesgo. Además, la construcción de las unidades 2 y 3, que habría duplicado la capacidad de la planta, se ha detenido abruptamente.
La retirada de la experiencia rusa tiene el potencial de causar una caída masiva del 10 al 15% en la producción nacional de energía de Irán. El hundimiento permanente en la oscuridad de las regiones industriales y las grandes ciudades que ya luchan con apagones crónicos es la chispa más fuerte que llevará el malestar civil a las calles. El colapso sistémico no se limita a los reactores nucleares. Las redes logísticas y comerciales, vitales para el país, también se volvieron disfuncionales de la noche a la mañana debido a su dependencia de la experiencia extranjera. Los proyectos del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que conectarían a Irán con Europa a través de Rusia, sufrieron un duro golpe. La salida de ingenieros de la línea ferroviaria de Rasht a Astara, que se estaba implementando con un préstamo de $1.500 millones de Rusia, dejó esta gran visión oxidándose en medio del desierto. Además, la retirada simultánea de los expertos en logística rusos y los operadores chinos que trabajaban en los puertos de Bandar Abbas, Bushehr y el estratégico Chabahar provocó un infarto operativo en la infraestructura de Irán en cuestión de segundos, porque todo en estos puertos de aguas profundas estaba en manos de estos ingenieros extranjeros. En el momento en que los operadores se retiraron, los sistemas de automatización digital en los puertos colapsaron y las enormes grúas de carga se detuvieron. Los puertos quedaron paralizados al instante, los petroleros y los barcos de carga quedaron varados sin rumbo en mar abierto. Las cifras de exportación cayeron a cero. La economía de Irán, ya luchando bajo sanciones internacionales, está literalmente destruida. Más allá de toda esta devastación económica y logística, hay una dimensión de ajedrez mucho más oscura que concierne a los equilibrios geopolíticos globales. Durante años, esos cientos de expertos rusos y chinos en la planta de Bushehr y en puertos estratégicos sirvieron como un sistema de defensa aérea viviente no oficial, pero el más poderoso del mundo para Irán. Cuando Estados Unidos o Israel planearon una posible operación contra Irán, dudaron en atacar a funcionarios estatales rusos o chinos en las instalaciones objetivo, temiendo el riesgo de arrastrar directamente a Moscú y Pekín a la guerra. Las órdenes de evacuación de emergencia emitidas por Vladimir Putin y Xi Jinping destrozaron este escudo viviente invisible en un instante. Ahora no quedan extranjeros para proteger en esas instalaciones. Este movimiento ha dejado la infraestructura más crítica de Irán completamente expuesta e indefensa contra ataques aéreos externos. Al principio del video, mencionamos que China recurrió inmediatamente al petróleo ruso después de abandonar Irán. Detrás de esta imagen se encuentra el ejemplo más duro y despiadado de canibalismo geoeconómico. Citando las crecientes tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán y la necesidad de asegurar la estabilidad del suministro en su propio mercado interno, la administración de Pekín redujo sus compras de petróleo a Irán a 1.030.000 barriles por día. Esto representa un recorte repentino y masivo de aproximadamente 220.000 barriles por día. Entonces, ¿a quién recurrió China, constantemente hambrienta de energía para alimentar su enorme industria, para llenar este vacío? Aquí es precisamente donde entra en juego Rusia, el otro actor en la gran traición. China cambió inmediatamente su rumbo hacia Moscú, aumentando sus importaciones de petróleo ruso a un nivel récord de 2.070.000 barriles por día. Esta situación es un tremendo ejemplo de oportunismo, mostrando cuán fácilmente el concepto de alianza estratégica se evapora ante los intereses. El detalle más crítico es este. El gobierno iraní prácticamente suplicó a China, ofreciendo un descuento masivo del 16%, mucho más allá de las normas del mercado global, para salvar su barco que se hunde y convertir su petróleo en efectivo. Sin embargo, Pekín ha dado la espalda fríamente a esta oferta. Para China, el petróleo iraní ya no es una ventaja barata. Debido a las sanciones de Estados Unidos y las tensiones militares en la región, se ha convertido en una carga arriesgada de transportar. Por otro lado, la postura de Vladimir Putin ante esta situación es el colmo de la astucia geopolítica. Mientras Moscú continúa sus declaraciones de apoyo a Teherán, detrás de escena, está incorporando rápidamente la cuota de mercado perdida de Irán en la suya propia, utilizando el petróleo extra que vende a China para tapar el agujero económico creado por las sanciones occidentales en su contra. A medida que la economía iraní se desangra un poco más con cada barril de petróleo que no puede vender y se acerca al colapso, su aliado Putin se frota las manos, llenando su cofre de guerra. Aliados huyendo en silencio, puertos masivos inactivos y el vital petróleo incapaz de ser vendido. Todos estos son piezas del fiasco en el mundo exterior. Entonces, ¿cuál es la contraparte de este aislamiento masivo y la ruina económica en las dinámicas internas de Irán? La imagen es un callejón sin salida, completamente negro para el régimen.
El pueblo iraní lleva mucho tiempo luchando con una espiral destructiva de hiperinflación, una moneda devaluada y fuertes sanciones internacionales. Con el ingreso mensual promedio de un funcionario o trabajador reducido a $200 a $300, incluso llenar la cesta de la compra de una familia regular se ha convertido en un milagro. El imparable aumento de los precios de los alimentos y la escasez de combustible que los posibles cuellos de botella logísticos traerán están aumentando las tensiones en las calles un poco más cada día. Sin embargo, lo que realmente hace sudar a los responsables de la toma de decisiones no es la infelicidad de los ciudadanos comunes. La situación que enfrentan las Fuerzas Armadas, los guardianes de la revolución y la milicia Basij, que controlan las calles y son el único pilar que sostiene al régimen, es una verdadera pesadilla. Cuando se corte el flujo vital de efectivo de China y los ingresos petroleros caigan en picada, el régimen no podrá pagar los salarios de este enorme aparato militar. La historia ha demostrado repetidamente que, sin importar cuán fuerte sea la ideología, una estructura militar que no se alimenta y no puede proveer para sus familias puede perder su lealtad muy rápidamente. El régimen debería temer el riesgo de una guerra civil o un levantamiento creado por grupos armados que se quejan porque no se les paga, más que a los aviones enemigos del exterior. El pánico reside precisamente aquí, en la posibilidad de que se rompa el monopolio del poder. La administración de Teherán, que durante años creyó haber construido un bloque invencible contra Occidente, recibió el verdadero golpe de las capitales en las que confiaba, Moscú y Pekín. El sueño de un llamado mundo multipolar terminó devastadoramente en las maletas de ingenieros que huían por la puerta fronteriza de Astara. A medida que las instalaciones nucleares de Irán quedaron en silencio y sus puertos se oxidaron, la capacidad del régimen para sobrevivir colapsó por completo. Hoy, Irán está siendo socavado desde dentro, no por los misiles de sus enemigos, sino por la traición fría y calculada de sus aliados. El mito de que nada nos pasará se ha ido. Nadie está seguro en esa región ya, y todos los puentes para el regreso han sido quemados. El cuento de hadas de la estabilidad ha terminado. El gran desmoronamiento ha comenzado oficialmente. Las próximas 6 semanas tienen la naturaleza de un presagio, un cambio que redibujará el mapa geopolítico de Oriente Medio. Comparten en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Nuestro video ha llegado a su fin, pero nuestros análisis no se detienen aquí. Si le gustaría escuchar los detallados dosieres de PPR Global sobre desarrollos globales en la comodidad de un podcast durante largos viajes por carretera o descansos diurnos, también lo invitamos a nuestro canal de Spotify. Siga nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la descripción y no se quede atrás en la agenda mundial en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia. Gracias por elegirnos.